Bueno, yo creo que ya sí podemos empezar, ¿no? Ya son y 2 minutillos o así. Quien quiera unirse a nosotros, será bienvenido. Y a mí me toca, como directora del museo, dar las palabras de bienvenida, no podía ser de otra manera. Estamos encantadísimas de teneros a todos vosotros aquí. Este intento de mesa redonda ya se dio hace unos meses, pero no pudo ser por las circunstancias. Y entonces agradecemos, bueno, el interés que tuvisteis la vez anterior y también en esta y vuestra presencia aquí. Como sabéis, este proyecto Grabado en la Mirada no era un proyecto que solamente pretendiera hacer una selección de obra y hacer una exposición temporal, sino que lo que pretendía ya desde el primer momento era hacer un catálogo temático, un catálogo en red, un catálogo en CERES con el Ministerio de Cultura, de quien dependemos y quienes somos, para que pudiera tener un acceso universal. Entonces, bueno, pues nosotros, pues hacia allí nos dirigimos. En el momento en que empezamos a trabajar en esta posibilidad de llevarlo a catálogo, pues teníamos solamente un 10% visible en web, en este caso en Ceres, y visible web en Ceres. Y el asunto es que, bueno, pues de repente dimos el salto y esas 1.500 piezas de la colección que tenemos, pues ahora están a disposición pues de todos vosotros en cualquier parte del mundo. Me gusta empezar por ahí, porque casi siempre uno empieza por atrás, ¿no? Empieza por hicimos la selección, quisimos hacer una exposición, antes que eso, por supuestísimo, se había investigado en la colección, pero nosotros fue a eso, a la inversa, de lo grande a lo pequeño, pero sí que es verdad que ya se llevaba muchísimo tiempo trabajando en la colección. No solamente mi compañera Cecilia Casas, que es la responsable de la colección de obra gráfica, se había dedicado a ella en muchos de los 20 años que lleva en esta casa, en los que también se ha dedicado a casi todas las áreas de, de trabajo y ha tenido casi todas las funciones que se pueden tener en un museo, para eso lleva 20 años en él. Pero bueno, no solamente el trabajo de Cecilia Casas y de los estudiantes de numerosos másters de este país, sino también de, bueno, pues de los equipos que nos precedieron en las anteriores direcciones y en las anteriores épocas. El interés primero hacia esta colección, desde luego, fue de Consuelo San Pastor, y ella fue la que, aparte de querer hacer un catálogo de dibujos, que así hizo y publicó, pues parece que se quedó con la espinita y con el trabajo iniciado de hacer un catálogo de estampa, que ahora es Cecilia Casas quien lo ha terminado. Y además yo creo que con bastante brillo. No quiero decir mucho más. La bienvenida no solamente viene al público especializado y público general, sino también, por supuesto, a nuestras compañeras del Ministerio, del área de colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales, Rebeca Recio y Ángela Yebra, y sobre todo pues, a las personas que nos acompañan en la mesa, a quienes ya convocamos hace meses y venían y ya estaban aquí y no pudo ser, y ahora vuelven a estar aquí, con lo cual tienen más mérito todavía. Tenemos a Carmen Espinosa, del Museo Lázaro Galdiano, y tenemos a Pedro, del Museo... Por favor, el apellido, dímelo. Martínez, es que... ¿Sabes qué me pasa? Me pasa contigo como a mí con el Jiménez, que cada vez que hay un Jiménez o un Martínez quedó fatal, me pasa conmigo, o sea que, bueno, pues Pedro Martínez, que es conservador del Museo Nacional del Prado. Y al otro lado está, pero ustedes no pueden verla, está Victoria, que es especialista de estampa en el Museo del Louvre. Con todos ellos y moderados por Cecilia Casas vamos a tener aquí unos minutos, yo creo que espléndidos, iba a decir, no es que iba a decirlo, pero luego digo, no, que parece un poco petulante, pero es verdad, unos minutos espléndidos, con un trabajo en el que se le ha puesto mucho corazón, mucho rigor y que desde luego que yo creo que va a ayudar a que la colección de estampa del Museo Cerralbo llegue a muchos más sitios que hasta ahora. El Lázaro Galdiano ya tenía hecho su catálogo hacía tiempo, la Biblioteca Nacional también, el Museo del Romanticismo también y algunas otras instituciones importantísimas de este país ya lo tenían desde hacía tiempo, con colecciones bastante más numerosas. Nosotros llegamos ahora y llegamos pues con toda la intención de que sea útil para todos vosotros. Así que muchísimas gracias. Cedo la palabra a Cecilia Casas. Muchas gracias, Carmen. Y bueno, pues vamos a iniciar la mesa redonda de hoy, que como ya ha comentado nuestra directora, tiene 3 invitados que nos van a ayudar a contextualizar la colección del Museo Cerralbo en el contexto europeo del coleccionismo de estampa.
¿vale? Entonces, vamos a empezar presentando a Victoria Fernández Massaguer, del Museo del Louvre. Daniel, ¿la podemos poner en pantalla? Hola, Victoria. Te voy a Hola, presentar, ¿vale? Muy brevemente. Ella es buenas. licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomada en Letras, Civilización y Humanidades por la Universidad de Dijon. Es encargada de estudios en el Departamento de Artes Gráficas del Museo del Louvre y desde 2012 trabaja en la colección Edmond de Rothschild, conservada en este museo, donde además de los proyectos de gestión de la conservación de la colección de estampa, documentación y catalogación, colabora en diversas exposiciones temporales. Sin más dilación, vamos a compartir su presentación y, como dicen en Europa, the floor is yours. Tomas la palabra. Muchas gracias. Quería empezar sobre todo por agradecer a Carmen Jiménez y a Cecilia Casas por la invitación de participar a esta mesa redonda y también por poder colaborar con el interesantísimo catálogo que tanto trabajo dio y con tanto entusiasmo hicieron. Y el trabajo enorme que ha realizado Cecilia. Em, Espero que las diapositivas lleguen en el momento oportuno, vamos a decirlo así. Em, Bueno, es un gran panorama el del coleccionismo europeo de estampa en la época en el que el Marqués de Aguilera constituyó su colección, que vamos a cotejar entre 1870 y 1922 aproximadamente. Entonces, lo que me propongo en estos pocos minutos, en vez de desarrollar todos los coleccionistas o los principales coleccionistas que constituyeron sus colecciones en ese momento, pues lo que me gustaría es exponer más bien los tipos de colecciones que se formaron y también los principales objetivos que orientaron a muchos de estos coleccionistas, ¿no? Entonces evocaré solo algunos de ellos y me remito a dos personas esenciales, a dos escritos esenciales de la historia de historiadores de la estampa. Uno es a Fritz Loch y a sus marcas de colecciones de dibujos y de estampas, un escrito fundamental. Y el otro es al historiador del arte y conservador del British Museum, Sir Anthony Griffiths, a todos sus escritos magistrales sobre la historia de la estampa. Este mismo historiador dedicó un apartado en su última publicación, que se fecha hace 2 años más o menos, a describir el coleccionista de estampa y lo integra en una en un colectivo formado por un grupo de iniciados que compartían los mismos códigos sociales, que tenía un vocabulario común y que poseía unos medios económicos bastante importantes, pero sobre todo señala el hecho de que estaban todos dotados, que les reunía una gran pasión y una gran curiosidad sobre la técnica de la estampa. Este carácter un poco de pertenecer a un grupo restringido se vio un poco acentuado por todas las reuniones que organizaban en los domicilios de los propios coleccionistas, en sus domicilios, o en las asociaciones que les posibilitaban organizar exposiciones sobre las colecciones que habían compilado. Entonces, sería un poco imposible citar y comentar todas las colecciones reunidas a partir de los años 60, ¿no? Pero destacaría sobre todo estos grupos que podéis ver en esta diapositiva. Primero, los que se formaron un poco para completar otros fondos, ¿no? De manera un poco explicativa, otros fondos de pintura, de dibujo, de escultura, eran más bien grabado de interpretación, que se consideró sobre todo como bastante útil para comprender otros medios de expresión.
Entonces se trata de colecciones más bien documentales, en las que predomina sobre todo un interés por la representación del motivo, ¿no? Entre ellas he destacado la de George Saltin, que es un coleccionista australiano, más bien conocido eh, por todo lo que ha coleccionado sobre mayólica y pintura y cerámica islámica. Y entonces, pues su colección de estampa viene un poco a completar todo ese fondo de objetos de arte, ¿no? Otras colecciones también, fueron más bien, los coleccionistas se guiaron más bien por el gusto de la estampa como una obra de arte en sí misma, ¿no? Por la técnica y por la obra de arte en sí. Entonces, este gusto fue cambiando pues, a medida que el coleccionista se iba forjando un poco su personalidad coleccionística y también un poco en función pues, de lo que se vendía en esos momentos, ¿no? En la obra de arte que se vendía. Y bueno, he destacado a Jean Dutuy. Jean Dutuy también se destaca por ser un coleccionista básicamente con con un afán pedagógico bastante importante. Luego las colecciones por técnica, como pueden ser la manera negra, que fueron básicamente constituidas en Inglaterra, o la silografía. Hay muchas colecciones silográficas de grabado sobre madera en Alemania, en Francia también. Y por último, destacaría las colecciones de artistas que las constituyeron un poco para tener un fondo accesible, puesto que las obras de arte muchas veces eran inaccesibles para ellos. Estas estampas les permitían estudiar y, y tener un poco ese fondo a mano para la propia actividad artística. Y entre ellas, pues he destacado más bien la de Emilio Santarelli, que fue un escultor que compiló más o menos 12.000 dibujos y otras tantas estampas, y hoy mismo hoy en día se pueden consultar en el gabinete de Uffizi en Florencia. Em, la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, todos estos coleccionistas pues, obedecieron un poco a las mismas pautas, a los mismos criterios de compra, ¿no? Ellos mismos lo dicen en todos sus escritos, y bueno, se pueden también encontrar estos criterios de compra pues, en los conservadores de los museos en esa época, ¿no? A finales del 19. Estos criterios básicamente son 4. Primero, el coleccionar solo ejemplares excelentes. ¿Qué son esos ejemplares? Pues son ejemplares que no tenían recortes, en los cuales las márgenes de la estampa eran evidentes, se veían, y tampoco habían sufrido restauraciones, ¿no? Luego también obras auténticas que fueran firmadas o no firmadas, pero que fueran de grandes maestros, y las que no fueran de grandes maestros, las que pertenecieran a artistas más menos reputados, pues que fuera por lo menos de gran fineza de ejecución, ¿no? Y la última y no la, la menos importante sería la autenticidad, que estuviera garantizada por una preveniencia célebre, es decir, que estas estampas hubieran pasado pues, por nombres, por coleccionistas de renombre, ¿no? Pues Maurice Van Vries, bueno, muchos, ¿no? Pierre-Jean Mariette, muchos coleccionistas célebres. Entonces, estas pautas las siguieron un poco al pie de la letra los coleccionistas, muchos grandes coleccionistas, y entre ellos Edmond James de Rothschild, que lo cito por ser el coleccionista máximo representante de las colecciones nobiliarias y burguesas europeas, ¿no? Pues colección de 35.000 estampas
la donó, bueno, sus herederos la donaron al Museo del Louvre en 1935, constituida nada más ni nada menos por 35.000 estampas, 4.000 grabados y algunos libros impresos. Le interesaron mucho, pues como he reflejado un poco en las diapositivas, los inicios del grabado, ¿no? Martin Songauer, que está representado ahí en el incensario a vuestra izquierda. Y luego también técnicas de grabado un poco minoritarias o que tuvieron una vida un poco efímera, ¿no? Como el claroscuro que tenéis justo en medio de la pantalla con Los amantes sorprendidos por la muerte de Buchmayer. Y también tuvo varios temas de predilección, como fueron la caricatura, toda la estampa de ornamentación desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y bueno, fueron eso un poco los temas que le interesaron. Otra figura capital de la siguiente diapositiva, por favor. Otra figura capital por su aportación como historiador del arte fue Jacques Doucet, otro coleccionista activo en París, fundamentalmente, cuya colección de estampas es de 12.500 piezas y en ellas vemos un poco reflejada su pasión por la obra de Francisco de Goya, pero también todos los artistas o sea, un poco el grabado, le interesó un poco el grabado en su vertiente técnica, ¿no? Los artistas que multiplicaban las composiciones, los estados de las estampas, por ejemplo, Matisse, Picasso o Degas, ¿no? Entonces, esta multiplicación de los estados de las estampas suscitó en él pues, un afán por conseguir pues, todos los estados. A Doucet también lo acompañó igualmente un fuerte compromiso con la difusión del conocimiento, que se refleja sobre todo en el Gabinete de Estampas Modernas, ¿no? Que abrió sus puertas con el propósito de que se dedicase exactamente a la enseñanza y al apoyo de las artes. Y entonces este compromiso que le persiguió un poco toda su vida se refleja también en la biblioteca de estudio que dejó a la Universidad de París, que contó cuando abrió en 1911 ya con 80.000 ejemplares y que fue calificada en ese momento como un instrumento de trabajo único en París y que hoy en día pues, pienso que todavía es un instrumento de referencia no solo en Francia, sino a nivel internacional. Es la actual biblioteca del Instituto Nacional de Historia del Arte. La siguiente diapositiva, por favor, gracias. Muchos de estos coleccionistas pues, empezaron a formar sus colecciones con grabado de Durero y de Rembrandt, bueno, de los grandes maestros de grabado, ¿no? Entre ellos Durero, evidentemente. Las estampas de Durero pues, se coleccionaron ya en vida del propio artista en toda Europa, desde pues, en Italia, en España con Fernando Colón, por supuesto, y así pues, no ha tenido, su coleccionismo no ha tenido, como si dijéramos, interrupción hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, pues, europeo, sí, pues muchísimas colecciones, ¿no? Tienen ejemplares magníficos de Durero. Me gustaría destacar, sobre todo en Alemania, la compuesta por Antonia Brentano Birkenstock, en Suiza la de Alexis Fogel y quizás la más significativa fue la del vendedor de estampas, bueno, y no solo de estampas, al comerciante Alexander Emil Posoni, que es un comerciante de origen húngaro, que fue un poco el paradigma de la manera de hacer de un coleccionista. Quiero decir que pues iba a las principales ventas de las capitales europeas, se recorría Europa
pues Frankfurt, París, Londres, comparando las pruebas y eligiendo todas aquellas que le garantizaban pues un pedigrí, o sea, tener pruebas de coleccionistas de renombre, ¿no? Entonces, estas estampas hoy en día son las que están conservadas en el Kupferstichkabinett de Berlín. En cuanto a Rembrandt, será la diapositiva siguiente, gracias. Pues sus composiciones, bueno, es el maestro del aguafuerte, de la punta seca, de la experimentación y de la libertad, creo yo, en cuanto se refiere a la estampa. Bueno, sus estampas fueron ya coleccionadas en su vida, pero su obra a veces no fue muy bien comprendida. El apogeo de su coleccionismo, yo creo que hasta el siglo XIX no, no llegó a su culmen, quiero decir. Y esta estampa bueno, que es muy conocida, la llamada estampa de los 100 florines, que representa a Cristo curando a los enfermos, pero no solamente, es un poco la estampa un poco más cara, ¿no? que se pudo coleccionar en el siglo XIX, puesto que el coleccionista Eugène Dutuit la adquirió por 27.500 francos en aquel momento, o sea, una suma bastante considerable. ¿Y por qué costó esto? Pues otra vez esa idea, ¿no? de coleccionista de renombre había pertenecido al amigo y el grabador también, amigo de Rembrandt, Jan-Pieter Zomer. Una de las colecciones más significativas de Rembrandt en el siglo XIX fue la del acuafortista Francis Seymour Aden. Y con esto podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Su pasión, entonces, por el maestro holandés se tradujo en su propia obra de grabador y particularmente en sus paisajes. El conjunto de grabado en aguafuerte que reunió le permitió tener a mano obras inspiradoras para su propia creación artística. Se hizo también con folios de otros grabadores de la escuela holandesa del siglo XVII, como Claude Gelée, como también se puede ver en su obra en la parte inferior de la pantalla. Veis que, bueno, pues que la obra de Claude Gelée también tuvo su importancia en su creación artística. Y por último, me gustaría evocar solo los denominadores comunes a muchos de estos coleccionistas. Entonces, yo creo que muchos de ellos compartieron el mismo compromiso con la transmisión del saber, que les llevó muchas veces a financiar y a escribir publicaciones sobre los diversos campos artísticos que le interesaron. Hay muchísimos ejemplos de escritos de coleccionistas en el siglo XIX. Bueno, podría citar solo Dutuit con el manual del amador de estampas, que es una lectura hoy en día todavía obligada, y el libro pues está fechado a finales del XIX, pero hoy en día es bastante actual todavía para el estudioso del grabado antiguo. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Gracias. También muchos de ellos fueron fundadores o cofundadores, otro denominador común, de sociedades artísticas o de estudio de la estampa, ¿no? Que participaron a la difusión y al conocimiento tanto de la historia del grabado como de la creación. Y algunos de ellos también fueron filántropos, por supuesto, apoyando a los artistas contemporáneos. A todos les preocupó dejar sus legados a un mayor número de personas posibles, donando sus obras a museos ya existentes o intentando crear museos de la estampa. Por ejemplo, es conocido el intento de Jules Lieur de
especialista de la estampa de Jacques Callot, de intentar abrir el Gran Museo de la Estampa, pero su iniciativa no dio frutos. Y bueno, muchas veces sí lo dieron, ¿no? Como ya hemos visto. Y bueno, para concluir, porque creo que ya me he pasado de mis 12 minutos, me gustaría decir que el conocimiento un poco, el entendimiento un poco de la colección como un instrumento pedagógico fue que estuviera disponible para todo, para los curiosos y también para los artistas, ¿no? En busca de inspiración para sus obras de arte, pues fue un poco lo que reunió a todos estos coleccionistas y lo que hace un poco el lazo de unión con Enrique de Aguilera. Muchas gracias. ¿No? Sí. Muchísimas gracias, Victoria. He de decir que Victoria escribió el artículo introductorio al catálogo de la exposición temporal Grabado en la Mirada que hicimos el año pasado y con un texto maravilloso y que ha sido siempre un placer trabajar con ella. Muchas gracias. Quédate con nosotros para seguir en la mesa y después estar en el debate. Por fin. Y a continuación es un placer presentarles a Pedro J. Martínez Plaza, del Museo del Prado, con su intervención El coleccionismo de estampa en Madrid durante los siglos XVIII y XIX. Pedro J. es doctor en Historia del Arte y conservador en la colección de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, en el que trabaja desde 2010, y ha comisariado allí, entre otras exposiciones, Ages of Splendor, A History of Spain in the Museo del Prado, en el Museo of Art Pudong en Shanghai. Entre sus líneas de investigación se encuentra la edición de conjuntos epistolares, sobre todo de la familia Madrazo. Ha publicado también sobre la pintura española y la cultura visual del siglo XIX y de una forma especial sobre el coleccionismo y el mercado artístico españoles, objeto de su tesis doctoral. Finalmente, otro de sus intereses son las donaciones y legados en los museos españoles, donde destaca el libro Las donaciones y legados de los museos españoles de titularidad pública, publicado en 2023. Muchísimas gracias, Pedro. Tienes la palabra. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia, por tu presentación y por invitarme a participar en esta mesa redonda y también gracias al Museo Cerralbo por acogernos esta tarde. Bien, lo que yo he planteado durante estos 12 minutos, durante mi intervención, no es tanto un recorrido histórico, que sería imposible hacerlo en tan poco tiempo, sino respetando un poco una cierta evolución cronológica, un cierto sentido cronológico. Sí. Lo puedo tener aquí, ¿verdad? Mucho mejor. Bueno, para no demorarnos más, sigo hablando. Entonces, respetando un poco el sentido cronológico, lo que he hecho ha sido lanzar una serie de ideas que, bueno, que en un posterior debate nos podrían ser de utilidad. Yo creo que a lo mejor Sí. Sí, lo veo aquí más o menos. A ver. Sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, entonces, lógicamente comenzamos en el 18 y comenzamos con una serie de imágenes que son trampantojos, todos ustedes los conocerán, porque de alguna manera bueno, nos hablan de un cierto interés por poseer, aunque sea de manera simulada, pero de poseer estampas, ¿no? Sobre todo aguafuertes. También otro tipo de objetos, pero muchos de estos trampantojos
eso sí, vinculados tanto a Sevilla en el caso de Acosta como también a Cádiz en el caso de Francisco Gallardo, en estos trampantojos que adquirió el Estado para el Museo del Prado hace poco tiempo. Lo que nos habla es de una cierta, hay un cierto sentido coleccionista, un cierto sentido de atesorar estampas, que de alguna manera también está, y por eso incidía en la localización geográfica de este tipo de género o subgénero, en un determinado momento muy concreto, que es el siglo XVIII, sobre todo la segunda mitad, porque es en Cádiz donde vamos a encontrar también algún otro coleccionista importante. Si puedo, sí tengo que pasar a través de aquí, vale, ¿no? ¿Sí? Bien. Uy, se ha quedado en blanco ahora, no vemos los pies de foto. Bueno, hacerlo como más cómodo sea, ¿eh? A mí me da igual darle, pero para que se... porque tiene... Bueno, pues créanme que son Ceán Bermúdez de izquierda a derecha. Son Ceán Bermúdez, Sebastián Martínez, gaditano, y la colección de Bernardo de Iriarte, ¿vale? No es Bernardo de Iriarte, es Murillo, pero el cuadro procede de la colección de Bernardo de Iriarte. Le he puesto por algo que ahora les diré. Bueno, el caso es que, lógicamente, Ceán Bermúdez es un personaje nuclear, no solo porque de él procede una de las principales colecciones de estampas que hoy todavía se conservan en la Biblioteca Nacional. Esto también es importante, es decir, algunas, no todas, pero algunas grandes colecciones de estampas van a mantenerse más o menos unidas y han dado lugar a importantes acervos, no solo y desgraciadamente en España, sino también, por ejemplo, en el British Museum o incluso en el Louvre, donde se mantienen algunas estampas de la colección de José de Madrazo. Bueno, pues el caso es que Ceán Bermúdez sería el primer gran ejemplo de gran colección. Lógicamente hay también un trasfondo teórico muy importante en el caso de Ceán Bermúdez, que de alguna manera esas ideas que él tiene sobre la estampa y sobre el coleccionismo de estampa, sobre cómo la estampa muchas veces es el inicio para una colección importante, y eso se lo inculca a Jovellanos, pero también se lo inculca o está, digamos, ese sentido de esa colección está en algunas personas cercanas a él. Como la estampa es el primer paso para coleccionar pintura, es decir, primero coleccionas lo que es barato, lo que es más cómodo de coleccionar, más fácil, etcétera, te vas haciendo el ojo, ¿no? Y después das el paso a la pintura. Bueno, como ya les digo, la colección de Ceán Bermúdez luego pasó a Valentín Carderera y de ahí a la Biblioteca Nacional, por eso hay una especie de continuidad, ¿no? No es exactamente así, bueno, es así como les digo, aunque lógicamente con una historia detrás que tengo que resumir, ¿no? Pero la línea es esta más o menos. Bueno, el caso es que Ceán Bermúdez de alguna manera está vinculado, a un círculo ilustrado donde también está Goya, lógicamente, que es el que ha retratado a estos dos personajes, y está Sebastián Martínez, Sebastián Martínez gaditano, que hace una colección de estampas, a diferencia de la de Ceán Bermúdez, dispersa. No la podemos estudiar porque podríamos suponer que parte de esa colección pasa a Fernando Casada de Torres y de ahí a otro familiar descendiente suyo, pero es complicado estudiarla hoy con cifras y con títulos, pero en todo caso él también comparte este interés coleccionista que también va a estar en Bernardo de Iriarte. ¿Por qué les pongo esta estampa de Bernardo de Iriarte? Porque de alguna manera nos está ya dando una idea de un uso muy importante que va a tener la estampa y que de alguna manera también forma parte de este sentido coleccionista o de este sentido de mecenazgo de la estampa en España, y que creo que lo singulariza bastante, no es que sea el único país que lo va a hacer, pero que es usar la estampa para reproducir las obras de mi colección, para darlas a difundir de una manera pues más o menos accesible y con tiradas que a lo mejor pues eran incluso de 200 a 300 ejemplares. Incluso el infante Sebastián llegó a tener 600 litografías del mismo cuadro, puesto que le interesaba difundirlo. De alguna manera la estampa no solo va a ser ya un objeto artístico en sí, sino también un sistema de difundir tu propia colección pictórica. Esto es importante, y este sentido de la estampa de reproducción va a ser muy importante en otras colecciones importantes o destacadas de estampa. Bien. Bueno, les pongo este retrato que es un retrato de un coleccionista inglés que está en las salas del Museo del Prado, es Storer.
Y se lo pongo porque está muy en relación, no les he querido traer porque lo tienen aquí, el retrato de Cerralbo, pero es una idea que también me interesa destacar. Es decir, está coleccionando estampas, pero también está coleccionando vasos griegos. Este binomio con otros objetos, es decir, el Marqués de Cerralbo se hace retratar con una armadura, con libros, etcétera, pero este binomio, que de alguna manera los primeros ejemplos o los primeros grandes ejemplos están en Inglaterra, pasa al Duque de Alba, que es el 14 Duque de Alba, es el 14º Duque de Alba, que también va a asociar, de alguna manera esa colección. Esa foto se ha girado ya sola porque estaba. Es el catálogo manuscrito de pinturas, estampas y vasos griegos. Es decir, la asociación entre estos dos objetos, que también estaba presente en la exposición que hizo el comisario aquí Cecilia, esa asociación estaba presente, pues está también, es muy evidente en el retrato inglés y también en la colección que hace el Duque de Alba, el 14º Duque de Alba. Bien. Este cuadro también me servía para hablar de cómo las estampas van a tener varias formas de coleccionarse. Cuando hablamos de pintura, pues lógicamente pensamos que la pintura es para estar expuesta. La estampa, por distintas condiciones y características, no siempre va a tener ese uso. Es decir, hay también un afán erudito y el coleccionismo de estampa quizás se diferencia del de pintura a grandes rasgos, porque a veces hay un afán de acumulación o de conocimiento que no tienen por qué tener las pinturas, y ese afán se define muy bien en este tipo de soportes de carpetas o de cuadernos, donde se guardan muchas veces las estampas, es decir, estampas que son solo para ver con los amigos, como el propio Federico de Madrazo, confiesan sus diarios, es decir, han venido y hemos visto estampas de fulanito, menganito, es decir, es un consumo mucho más selecto o selectivo. Bien, lógicamente ese consumo no impide otro consumo que vamos a ver después, que es más evidente, ¿no? Es el propio consumo de la estampa expuesta, ¿no? Bien, o decorativo. El caso es que, bueno, esta forma de coleccionar también está presente en esta estampa, que es el coleccionista de dibujos y estampas, que es ya propiamente un cuaderno. Y esta forma de atesorar o de agrupar las estampas y los dibujos, en este caso las estampas, pues va a estar muy presente. Piensen, por ejemplo, que en un determinado momento, creo recordar que es Federico de Madrazo, dice, bueno, Carderera le está encuadernando a Salamanca, al Marqués de Salamanca, le está encuadernando los nielos, es decir, un tipo de grabado que les había vendido la propia familia Madrazo, es decir, el propio Salamanca manda encuadernar, manda agrupar de esta manera más segura para que no se pierdan este tipo de estampas. El Museo del Prado posee, no piensen ustedes que esto, bueno, le doy, no te preocupes. El Museo del Prado posee este que se compró hace unos años. Para que ustedes no piensen, esto también tenía cierta vida, es decir, no es que una vez muerto el coleccionista, pues se dedicasen los siguientes a trocearlos. Realmente podía pasar, pero en este caso es un cuaderno hecho posiblemente a finales del siglo XIX, que sin embargo debió llegar en algún momento a María Cristina, que fue quien lo tuvo y quien le puso además el ex libris, que no les he traído aquí, pero que mantiene. Es decir, este tipo de, insisto, de formato de coleccionismo es también muy evidente, como lo es, por ejemplo, en este cuaderno, que es ya posterior, que son litografías. En este caso eran estampas inglesas. Vemos que también hay, como en el caso que nos ha explicado Victoria, hay una especie a veces de sectorización o de clasificación. Es decir, aquí son estampas inglesas, aquí son estampas de reproducción de Murillo. Es decir, también a veces, y eso incluso en algún inventario se puede deducir muy fácilmente, esas colecciones o la organización de esas colecciones de estampas obedece a criterios que hoy podríamos tener como científicos, ¿no? Bien. Bueno, y este consumo de estampas no deja de tener otra parte que muchas veces olvidamos, que es la propia producción de estampa contemporánea, es decir, de series. No les he traído el ejemplo de la España pintoresca y monumental, pero piensen, por ejemplo, que el famoso Evaristo Pérez de Castro es el que tuvo el Caravaggio famoso que salió en la tele hace ya unos años, tantas veces, pues ese mismo coleccionista,
sea, ese coleccionista tenía la España pintoresca y monumental de Villamil y tenía también estampas de Goya. Es decir, eran compatibles en una misma colección. El caso es que es cierto que este tipo de estampas es muy difícil rastrearlas en los inventarios o a veces no vienen descritas de una manera que digas, pues mira, tenía la colección completa de la Meyer de las estampas o tenía todos los... A veces no es tan fácil, quizá porque se vendían con más frecuencia estampas sueltas, ¿no? Bueno, el caso es que este consumo también es importante, es decir, el de estampa contemporánea, tanto de creación, en el caso de AES o de la Meyer, como de reproducción, en el caso de la serie del grabador al agua fuerte. Bien. Bueno, y luego hay otro consumo que es tan importante como el anterior, contra el que van a arremeter muchos puristas o muchos críticos durante el siglo XIX, que es el propiamente decorativo, ¿no? De este hay muchas imágenes, les enseño 2 diapositivas con 4 para que vean que es un consumo que se ha mantenido, es decir, todavía es, ustedes irán, en otras casas puede formar parte de la estampa, puede tener esta función decorativa, estampas antiguas, ¿no? Bueno, pues ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, el propio Paret lo hace destacar en la izquierda y Vicente López igualmente, ahora volveremos, y de la misma manera, bueno, pues incluso hasta Fernando Álvarez de Sotomayor, cuando retrata a su mujer, en el fondo está colocando 2 estampas, ¿no? Un cuadro muy reciente. Bien, el caso es que de esos testimonios de qué tipo de estampas eran las que gustaban para decorar, hay muchos casos, hay muchos ejemplos. Mesoneros romanos, a quien sirve esta estampa para decorar, lo dice, bueno, pues para amenizar los salones, estampas de Telémaco, es decir, estampas de historietas. Las historietas gustaban mucho, normalmente eran estampas producidas fuera de España, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que en la venta y distribución de estampas en España muchas veces va a estar, sobre todo en el 19, que es lo que yo más he investigado, va a estar en manos de extranjeros, desde Juan Bautista Estampa hasta otros tantos, que eran por su propio origen y por su declaración fiscal, etcétera, o por sus testamentos, queda claro que son de origen extranjero, ¿no? Suizos, italianos, sobre todo, que venían a España a vivir de este tipo de negocio, ¿no? Bien, bueno, ponía estas estampas porque, por ejemplo, esto es la colección litográfica, es decir, la reproducción de los cuadros del Museo del Prado, y muchas de estas colecciones, antes no lo podía decir porque no está tan documentado, pero muchas de estas colecciones se hacen en función del tipo de cliente que van a tener. No piensen que José de Madrazo era especialmente devoto y por eso pidió reproducir muchas obras de pintura religiosa que están expuestas. Una de las dos lo está, de las dos, ni el bautizo ni la moneda de Antonio Arias, los cuadros, uno de los dos está expuesto, es decir, no están expuestos, no los consideraba excesivamente importantes, pero sí eran pintura religiosa. ¿Por qué se reprodujo tanta pintura religiosa en el gabinete litográfico? Porque muchos de los clientes suscritos a esta colección eran de entidades eclesiásticas o eran directamente obispos, etc. Entonces, había una especie de, bueno, es decir, no les voy a reproducir Venus y Venus y Venus, se van a echar para atrás y no van a comprar las estampas. No, había una especie de, lógicamente, de lógica más sencilla de la que podríamos imaginar. Bueno, el caso es que muchas de estas estampas van a tener una función de bota. Morgen va a ser el grabador que más va a gustar o que más aparece en los inventarios con este propio nombre, es decir, con su nombre. Y estas, créanme que son de Morgen, aunque no lo ven ustedes, pero las dos son de Morgen. Están entre las más valoradas económicamente en todo el 19. Cuando hay valoraciones de estampas, estas dos siempre tienen una valoración bastante alta. Son estampas de gran, de gran empaque y trabajo al agua fuerte importante detrás y por su tamaño. Bien, a esa moda extranjera es a la que intenta responder Esteve con esta estampa, que va a ser defendida por muchos intelectuales españoles, Pacheco, etcétera, como la gran estampa, no la gran estampa del siglo XIX español, pero sí va a tener una gran consideración por parte de los españoles un poco para contestar, es también una estampa de bota y de esta manera se contesta a esa moda por las estampas extranjeras, ¿no? Eran estas dos, de reproducción de extranjeros, aunque fueran cuadros del Prado. Bien,
Bueno, en este caso lo que les enseño es otra idea muy frecuente que ya les he adelantado, y con esto tengo que ir cerrando, les he adelantado un poco con la estampa de Murillo, y es cómo la estampa o el grabado en general va a servir a la reproducción de obras de arte o a la propaganda de los propios coleccionistas. Y aquí hay dos casos muy significativos. La reproducción del San Sebastián, del Martirio de San Sebastián, de Sebastián Muñoz, de la colección del Infante Sebastián, que el propio Infante Sebastián encarga reproducir para distribuir y para difundir que ese gran cuadro que hoy está en el Museo de Cast es suyo, es de su colección, es decir, hay un claro interés propagandístico. Y esta otra estampa, ya más tardía, de Domingo Martínez, que reproduce el origen del apellido de los Girones. Es la batalla de la Sagra, que los Osuna encargan también con el mismo motivo. Es decir, en este caso no es una reproducción de pintura, sino es una reproducción de un cuadro que ellos mismos tenían, de Carlos Luis de Rivera, que encargan difundir para mayor honra de su propia familia. Este uso del grabado, insisto, va a ser muy evidente, como también lo va a ser, en ese mismo sentido, lo que se llamó muchas veces pieza de las caricaturas. Esta es la reconstrucción más o menos de la pieza de las caricaturas que pudo tener el Marqués de Villafranca, que vivía en lo que hoy es la Filmoteca. Entonces, en esa pieza de las caricaturas él tenía muchas estampas de la Guerra de Independencia, como estas que ven aquí, de distinta calidad. No tiene nada que ver las caricaturas con las estampas de Gálvez de la parte superior. Créanme que todo tenía pie de foto. Y hay otro personaje que va a dar también muchas indicaciones de por dónde iba el consumo de la estampa en España, que es la enorme frecuencia con la que aparecen retratos de Wellington, estampas de Wellington. Las 4 que ven ustedes arriba son estampas de Wellington, del general de Ciudad Rodrigo y de otros tantos hechos militares de la Gran Independencia. Muchas familias, tanto nobles como familias burguesas, van a tener estampas, incluso varias, de Wellington. Y de hecho muchas son de poca calidad, es decir, hay un sentido únicamente iconográfico, por el recuerdo reciente de la Gran Independencia. Y ese recuerdo reciente, histórico de la Gran Independencia es el que explica que haya también estampas de Aparicio del Año del Hambre, o incluso de otro hecho posterior, con el que ya no me voy a detener mucho, pero que es la defensa de Gaeta, que es la estampa que ven aquí. Muchas colecciones particulares van en los inventarios aparece esta estampa. De hecho, la que tenemos en el Prado, que es esta aquí coloreada, procede de una colección conocida del 19, es decir, había una razón política en la que no puedo entrar para explicar el enorme interés que hubo por esta estampa en las colecciones, al menos madrileñas, del siglo XIX. Y luego también están las iconotecas. Aquí les traía ejemplos de iconotecas del siglo XIX, la estampa que formaba parte de la exposición del grabado en la mirada, porque de alguna manera el sentido iconográfico va a estar detrás de muchas estampas, como la de Wellington o la de iconotecas, que llegaban incluso a las 1500 estampas. La de Lesmes Hernando es la más conocida, o la que llegó a tener mayor número de estampas de personajes históricos, desde de los papas hasta Isabel II. Bien. Y luego quedaría cómo las estampas son consumidas por los artistas. Simplemente les muestro varios ejemplos. Esta estampa había un uso, es decir, los artistas tenían que tener modelos, ¿no? Todos estos son modelos, aunque no lean los pies de foto, pero son modelos de trabajo, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, hay personajes, como José de Madrazo, a quien ya he mencionado, cuya colección de estampas tan abultada, pues no se explica solo por modelos que tuviera que tener para su pintura. Es decir, había un gusto exquisito en el caso de José de Madrazo, tanto para la pintura como para el grabado, que explica esta gran colección de estampas que llegó a hacer incluso Cristóbal Ferriz, al que pertenece esta estampa de aquí, que es también un pintor paisajista muy poco conocido. También hizo una gran colección, no de paisajes, como podrían esperar, sino de estampas tan antiguas, aguafuertes tan antiguos como este. Es decir, hay un interés que va más allá del meramente de acumular estampas para trabajar con ellas. En el caso de los artistas. Y simplemente ya para terminar, una serie de líneas para que, si puedo debatir un poco,
que me parecían importantes, es decir, las influencias extranjeras en el consumo, o no, si hay influencias extranjeras en la forma de coleccionar estampas en el 18 y en el 19, cuántas funciones tenía la estampa, no solo hay un gusto, sino también hay otras funciones propagandísticas, etcétera, y cómo he intentado mostrar distintas formas o tipos de coleccionismo, desde el coleccionismo de un cuaderno de estampas hasta el coleccionismo de las estampas encuadernadas en la pared. Estas son, digamos, las líneas que podemos luego, sobre las que podemos volver después. Les pido disculpas por la pérdida de los pies de foto, que juro que venían, que desde mi ordenador salieron con pie de foto y con efectos, además, que van apareciendo y desapareciendo. Pero eso no sirvió para nada. Bueno, nada. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Hay que decir que es un placer no solo leerte, sino también escucharte. Muchas gracias. Y bueno, y de ponente en ponente de la mesa vamos viendo que el Marqués de Cerralbo está perfectamente imbricado en una tradición coleccionista europea, española, madrileña, y ahora vamos a conocer a otro coleccionista contemporáneo de Cerralbo, pero algo más joven, de la mano de Carmen Espinosa, conservadora del Museo Lázaro Galdiano, que nos va a hablar de la colección de estampa de José Lázaro, contemporáneo de Cerralbo. Carmen Espinosa Martín es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense, conservadora jefa del Museo Lázaro Galdiano. Su línea de investigación está centrada desde los años 80 en la pintura de miniatura, género en el que ha realizado varias publicaciones, como el Catálogo Razonado de la Colección Lázaro o del Museo del Prado, además de trabajar con numerosas colecciones de instituciones españolas y americanas. También ha estudiado otras manifestaciones artísticas como la cerámica, la porcelana, la pintura, el dibujo, la estampa o los abanicos, especialmente de los siglos XVIII y XIX. Ha sido comisaria de multitud de exposiciones, de las que voy a mencionar solo las de los últimos años, como Goya Obra Gráfica de 2016, Rembrandt Obra Gráfica de 2018, Vista de Roma de 2018 o Rembrandt Grabador más recientemente de 2025. Y para no robaros más tiempo, te doy paso. Tienes que pasar... Pues este mismo. Pues nada. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer al Museo Cerralbo la invitación para estar en esta mesa. Lo segundo, felicitar a Cecilia y a todo su equipo por el gran trabajo que han hecho en el catálogo, y también al Ministerio de Cultura por poder difundirlo, ¿no? Que un trabajo sin difusión pues no sirve para nada, ¿no? Hay que poner el conocimiento hacia todo el mundo. La verdad que tengo suerte de ser la última, porque gracias a Victoria y a Pedro pues han centrado muy bien lo que es el panorama tanto internacional como nacional de lo que es el grabado, donde José Lázaro pues ya está prácticamente presentado y ubicado, con lo cual me habéis ahorrado mucho trabajo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la colección Lázaro. Simplemente para empezar, decirles que la colección de estampas, de todas las que reunió, porque ya saben que Lázaro es un coleccionista ecléctico y que toca muchos palos dentro del coleccionismo, de todas las manifestaciones artísticas, hay piezas que se conservan en números, son más de 100 de cada una de las colecciones, de cientos, perdón, y dentro del grabado es la más abundante. Quizá porque ocupa menos espacio, ¿no? Y entonces, y también en la época que él coleccionó, era un tipo de manifestación artística que era bastante asequible en comparación con otros objetos artísticos, ¿no? Entonces, eso hace que sea una colección muy grande. Así, en líneas generales, no puedo dar una cifra concreta, pero sí puedo decir que en estampas sueltas hay más de 3.000. Y luego a eso hay que unir las ediciones que están encuadernadas.
por ejemplo, como es la colección litográfica, Hombres Ilustres, Piranesi, colección de trajes, colecciones ornamentales, y podemos estar hablando posiblemente de, a lo mejor, de, no sé, 6.000 o 7.000 piezas. La colección la tenemos bastante estudiada, todavía quedan sobre todo las piezas que están encuadernadas porque forman parte de lo que es la Biblioteca Lázaro, no del Museo Lázaro. Entonces, el ritmo de trabajo es distinto y primero hay que, todo lo que es la catalogación de lo que es la biblioteca y el archivo, pues no permite, por el personal que disponemos, que es muy pequeño, de poder dedicar a una persona a que coja cada libro y luego haga una catalogación de cada una de las estampas del libro, ¿no? Entonces eso hace que ese trabajo de catalogación esté todavía en proceso. Y dentro de las estampas sueltas están prácticamente casi todas visibles web. En el catálogo de la red digital tenemos unas cerca de 2.000 y bueno, en la próxima actualización habrá otro aporte importante de unas 200 o 300 más, pero aún nos queda un grupito como de 500 por catalogar. Por tanto, yo creo que queda claro el interés de José Lázaro por lo que es el arte de la estampa. La formación de la colección, podemos decir que se forma en el primer tercio del siglo XX y que por lo tanto es una colección contemporánea en ese sentido a la que forma el Marqués de Cerralbo. En cuanto a las compras, tenemos que decir que es una colección formada por compras internacionales. Apenas tenemos documentación no solamente de la compra o de la procedencia de las estampas, sino incluso, igual que tampoco de las otras piezas que forman otras colecciones. Pero sí podemos saber que tiene unos puntos de coleccionismo muy concretos, como es París, como es Londres, Ginebra, Roma, pero luego se mueve por toda Europa. Pero fundamentalmente él asiste con bastante asiduidad a las grandes subastas que se hacen en esas capitales europeas. En el caso de España también compra a estampas, tiene una parte que procede de la colección Carderera, no solamente esa gran colección que evidentemente compró la Biblioteca Nacional a finales del siglo XIX, pero tuvo una relación con la familia Carderera, que eso hace no solamente que tengamos un grupito de estampas, también un conjunto de dibujos bastante importante, de 900 dibujos de la colección Carderera, y también parte del archivo Carderera. O sea que sí tuvo una relación importante con esa familia. Y luego hay un personaje también muy interesante en la vida de Lázaro que le va a propiciar el poder tener una de las colecciones más importantes que existen, y yo digo a nivel internacional, que es de Francisco de Goya, porque tenemos más de 900 estampas de Goya. Todas las primeras ediciones de las series, pruebas de estado, las litografías de Madrid, las litografías de Burdeos, o sea, es una de las colecciones más importantes que se pueden tener. Y eso se hizo por un bibliófilo, más que un coleccionista, que es Pedro Vindel, que es un personaje muy interesante para el campo de la bibliofilia, pero también para las estampas. Y eso, su contacto con Pedro Vindel le hizo conseguir, por ejemplo, dentro de Goya, una de las mini colecciones importantes que tenemos, que son las pruebas de estado de los disparates, que es una de nuestras joyas de la colección, no solo de estampas, sino en general. Bueno, pues ahora vamos a empezar y vamos a ver un poco lo que es la característica. Perdón. ¿Cuál es? Como ha comentado Victoria y ha presentado a lo que son los coleccionistas internacionales o europeos, y Pedro también lo ha dicho, pues nuestro José Lázaro está en esa línea, ¿no? La característica de la colección, lo primero de todo es ese gusto, bueno, no el gusto, sino el interés por lo que es, digamos, la historia de la estampa. La historia desde el punto de vista de la técnica y de los artistas, ¿no? Y eso se hace manifiesto en cualquier otra colección que se coja. Si nosotros vemos la estampa, pues vamos a tener artistas y técnicas y artistas que van desde el siglo XV al siglo XX.
al siglo XX. Y si cogemos los esmaltes nos pasaría lo mismo. Tendremos ejemplares desde la Edad Media hasta el siglo XIX, para que estén representados todos los estilos y todas las técnicas. Digamos que son colecciones de colecciones. O sea, busca una historia técnica y una evolución artística y tener a los mejores representantes de cada una de ellas en todas las colecciones. Da igual que sea marfil, que sea esmalte, que sea pintura, que sea vidrio o que sea estampa. Eso yo creo que es un gran valor del que tiene la colección Lázaro, independientemente de que estemos hablando de estampa, de dibujo o de cualquiera de las otras manifestaciones artísticas. Dentro de ello, destacan fundamentalmente, están representadas las grandes escuelas europeas del grabado, ¿no? Con una predilección o con un número muy elevado de estampas de la escuela francesa, italiana, flamenca, alemana y española, en menor medida la inglesa, aunque también tenemos ejemplos importantes, pero no tienen la cantidad de piezas que puedan tener estas escuelas, que podemos estar hablando de, yo qué sé, 300, 400 o 500 estampas de cada una de estas escuelas. Y luego, por otro lado, luego hablaremos un poco más de ejemplos concretos. Voy a decir las características, he dicho esa evolución, digamos, histórica del grabado, las escuelas que están presentes y luego las ideas fundamentales que él busca en su colección de estampas son varias. Una es, podemos decir que es una colección pictórica. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo que él busca es la reproducción o que esa estampa reproduzca los grandes obras de la pintura europea. Entonces está buscando pues, que esa estampa reproduzca pues, un cuadro pues, de Murillo, de Rubens, de pintores importantes. El segundo es que esas estampas pertenezcan o formen series de galerías pictóricas. Pues la galería de Luis XIV, la galería del Duque de Orleans. Y entonces es como intentar poseer ese conjunto o esa colección de estampas de esos grandes mecenas o coleccionistas de arte. Otro punto importante es la colección de retratos. Se puede decir que el 35% de la colección de estampas son retratos. Yo creo que también eso lo comparte con Zorral. Eso se debe porque él tiene un gusto o una predilección especial hacia la iconografía, que también se manifiesta en la colección de pintura. El predominio también en la colección de pintura es también el retrato sobre otros géneros artísticos. Y también dentro, o sea, se pone en relación con lo que es su labor, por ejemplo, de archivo, porque le encanta coleccionar autógrafos. O sea, que va a esa búsqueda de lo personal, esa búsqueda de la identidad de los personajes, le encanta. Y sobre todo si ya encuentra, tenemos estampa, sobre todo del siglo XIX, que está vivo el personaje representado, o el artista, el autógrafo, debajo de la estampa, ¿no? O sea, eso le encanta. Y fotografías también dedicadas, o sea, que le dediquen todo. Eso le tiene un gran interés en ello. Dentro de lo que hemos dicho de esa interés por que sea una colección pictórica o de retratos, es importante porque a él lo que une en esa estampa es quién es el pintor, quién es el grabador y quién es el personaje retratado. Eso es lo que busca, es como lo ideal. No un retrato de un personaje que no conoce o a lo mejor de un grabador que no tenga mucha importancia, no, él está buscando pues eso, que sea de un pintor famoso, que sea de un grabador famoso y que el personaje encima sea famoso. O sea, eso es como lo que busca principalmente. Y luego, aparte de eso, de ese gusto hacia la pintura y hacia el retrato, por supuesto los acontecimientos históricos, desde todas las batallas habidas y por haber en Centro Europa durante el siglo XVII y XVIII, la Guerra de la Independencia, todo lo que son acontecimientos históricos europeos, yo diría que están muy bien representados en la colección, y luego los monumentos.
ha hablado Pedro de la España artística y monumental, pero no solamente que tenemos la colección completa, no solamente es eso, sino cualquier monumento, vista de palacios del siglo XVII y XVIII franceses, italianos, escenografías de teatro, o sea, ese gusto también hacia los monumentos, tanto monumentos y los monumentos, vamos, efímeros, ¿no? Es que eso también le llama la atención. Luego hablaré un poquito más de las coincidencias y de las diferencias que puede tener con Ferral. Entonces, aquí en esta primera imagen simplemente voy a pasar para ver cómo esos 4 o 5 puntos que he mencionado, pues verdaderamente es real. Aquí empezamos con estampa de Martin Songauer, como decir casi como los orígenes del grabado, ¿no? Tenemos una colección importante de silografía, principalmente alemana, con obras de Martin Songauer, también alguna pieza española muy temprana, que pertenecen principalmente a códices o libros y que son lamentablemente estampas cercenadas, o sea, arrancadas de libros, que eso pues, también era una práctica habitual porque se rentabilizaba desde el punto de vista del comercio el poderlas venderlas sueltas, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo de Martin Songauer, por supuesto de Durero. Tenemos una colección importante, no comparable a las grandes colecciones de la obra de Durero, que he podido mencionar Victoria en Centro Europa o la que tiene la Biblioteca Nacional, pero sí tenemos aproximadamente unas 50 estampas de Durero que estoy trabajando ahora con ellas para un posible proyecto expositivo. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo porque tenemos, aparte de las estampas famosas y conocidas, parte del Apocalipsis, de 1511, tenemos prácticamente 2 series de estampas de la Pequeña Pasión, o sea que tenemos un conjunto importante de obra de Durero. Aquí tenemos un par de ejemplos de estampas míticas, ¿no? Tanto en la obra de Durero como en la de Rembrandt, de la que también tenemos una colección, cuesta, o a mí personalmente, me cuesta mucho trabajo poder saber la edición, porque todos estos grandes grabadores, saben, a lo largo de los siglos se han hecho muchas ediciones, sobre todo el caso de Rembrandt es horroroso porque las estampas antes de que él fallezca ya se venden y van pasando de unos a otros, cada uno retoca en las planchas, se hacen ediciones en distintos papeles con distintas tintas y realmente llegar a saber verdaderamente a qué edición pertenece una estampa, ¿no? A mí personalmente me cuesta mucho trabajo, ¿no? Por eso, en el caso de Durero, todo lo que es el Apocalipsis no hay ningún problema porque tiene el texto detrás y se sabe perfectamente a la edición a la que pertenecen, pero en el caso del Caballero de la Muerte, de la Santa Faz, que no es suya, sino que es de una edición posterior que hace otro artista, o de la Pequeña Pasión, sí verdaderamente cuesta mucho trabajo porque la fama que alcanzan estas estampas hace que desde la vida del grabador hasta prácticamente el siglo XX se tengan que hacer ediciones porque no cesan las demandas, ¿no? Y entonces, pues eso hace que sean infinitas las que podemos encontrar. Bueno, de la parte de los Países Bajos o flamenca, destaca mucho sobre todo la obra de Goltzius. Tenemos una colección también importante de Lucas de Leyden, o sea que realmente la colección es muy importante. No solamente es importante por la diversidad de temáticas y la diferencia de grabadores, sino también por el estado de conservación. Eso es algo que él miraba mucho. Apenas tenemos estampas que estén restauradas, hay algunos de Durero que tienen algunos injertos en las esquinas, pero realmente poco. Sí hay algunas que tienen unas manchas de humedad que las afean, pero tengo que decir en favor de Lázaro que no se debe a él no las compró así, sino que ha sido ya el paso de tiempo. Bueno, pues cuando él dona la colección al Estado en 1947, pues el museo, cuando se abre al público en 1951, reúne evidentemente las condiciones que puede reunir actualmente o que
debe de reunir un gabinete de estampas en condiciones, ¿no? Y eso hace, bueno, pues que no estuvieran almacenadas o guardadas de la mejor manera posible en un edificio que, sobre todo en los años 50, hasta que no se hace la reforma del lugar donde estaban guardadas, había muchos problemas de humedad con el jardín, y eso hace que algunas estampas presenten unas manchas de humedad que evidentemente pues afean a la estampa y hacen que pierda un poco de valor, pero que no se debe al coleccionista, se debe, pues, yo intento que no pase, pero no había la reunión, no teníamos las condiciones necesarias en los años 50 y 60 para poder conservarlas en condiciones. Bueno, pues aparte del bloque un poquito como hemos visto internacional, también tenemos una buenísima colección de estampa española. He echado un vistazo al trabajo de Cecilia y compartimos muchísimas estampas y compartimos muchísimos artistas, pero quizá vosotros tenéis más número, por ejemplo, de Maella o de Salvador Carmona, perdón, que nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos más internacional que Cerralbo, ¿no? O sea que yo creo que son dos coleccionistas que, si se unieran las dos colecciones, montaríamos una colección verdaderamente extraordinaria. O sea, en lo que uno falla, el otro lo tiene, ¿no? Y entonces, bueno, en ese caso, pues el grabado español del siglo XVIII yo creo que es más potente, la colección de Cerralbo, que la de Lázaro, como Piranesi. También es mucho mejor la colección de Cerralbo que la de Lázaro, que solo tenemos un tomo, pero de la Antiquità, no acordar el título exacto, pero que es un álbum facticio, o sea, que no es el real, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, yo creo que a nivel internacional y sobre todo en obra de Durero, de Rembrandt, de Goya, pues ahí estamos nosotros. O sea, que si se unieran las dos, montaríamos un gabinete guay. Yo lanzo el dardo, a lo mejor, quién sabe. No des ideas. Bueno, aquí tenemos unas imágenes para ver lo que estaba diciendo de cómo le interesa todo lo que son esas estampas que reproducen las grandes colecciones de pintura europea, fundamentalmente francesas, o como puede ser los hombres ilustres, no solamente iconografía española, sino iconografía francesa, inglesa, italiana, papas, o sea, le encanta. Y ya digo que el retrato, su pasión. Tenemos muchas estampas que son frontispicios de libros que han sido cortados, ¿no? Como en el caso de las dos que tenemos aquí. Y, pues, ese es un ejemplo que y esta es un poco lo que yo os decía al principio, lo que busca en la estampa, ¿no? Que es la unión del el pintor, el grabador y el personaje, ¿no? En el caso de retrato de Teresa Stuart, está hecho por un grabador como es Thomas Watson, y está hecho a partir de una pintura de Peter Lely, ¿no? O sea, que se unan, así como la creen de la creen en todo. Eso es el que tenemos allí, que es a partir de Horacio Gentileschi, el pintor, pero el grabador es un grabador flamenco importante, está hecho a partir de una pintura creo que de Rubens. O sea, que esa unión de tres genios, ¿no? En una estampa. Acontecimientos históricos, pues ya he dicho que prácticamente todo lo que pasa por Centro Europa durante el siglo XVII y el siglo XVIII está representado, todas las tomas, todos los sitios de todas las ciudades, ahí los tenemos. Evidentemente también la parte española, tenemos una colección muy importante de lo que son las ruinas de Zaragoza, con más de 100 estampas, y entre ellas tenemos también las pruebas de estado de algunas de ellas y algunos dibujos preparatorios también de la serie. Bueno, como veis aquí, los monumentos, ya digo, tanto españoles como no españoles, sobre todo, principalmente, las vistas de los jardines, y la vista palaciega es lo que más le llama, sobre todo, de la parte europea. Las colecciones litográficas de las que ha hablado también Pedro, las tenemos sueltas y las tenemos encuadernadas, o sea que las tenemos como por 2 o 3 veces todo lo que es la colección litográfica. Los hombres ilustres, en este caso los españoles, anteriormente veíamos a los franceses. Y aquí simplemente me voy a centrar en Durero. Todavía no hemos planteado ningún proyecto, pero sí el de Rembrandt, grabador, con una exposición que hicimos en nuestro propio museo. Sacamos como unas 40 estampas, que era la primera vez que se exponían al público, nunca se habían
expuesto ni se habían prestado a ningún proyecto expositivo, y ahora recientemente, el año pasado, se revisó la catalogación y se llevaron al Museo Ontis en Málaga y se hizo un proyecto semejante. Con anterioridad se hizo el de obra gráfica de Goya, que ese sí es más conocido, evidentemente, y ha formado parte de muchos proyectos expositivos. Hay que decir que el propio Lázaro participó en proyectos dedicados a la estampa de Goya ya en los años 30, fuera de España. Le pedían esas piezas para participar en esas muestras, en concreto en una que hubo en París, dejó todos los disparates, las pruebas de estado, para esa exposición, creo que fue en el 35, no recuerdo ahora muy bien la fecha exacta. Eso también es algo interesante. Él siempre que podía y le pedían obra, las prestaba para exposiciones tanto nacionales como internacionales. Quizá eso es un rasgo que lo tenemos muy marcado en el museo y solemos prestar no todo lo que nos piden, pero sí casi todo lo que nos piden, porque él participó, y es un poco mantener también la idea del coleccionista, ¿no? Y es una forma realmente buenísima de poder difundir no solamente la colección, sino a él mismo como coleccionista. No somos un museo como puede ser el Museo del Prado, que si no presta una pieza da igual porque ya se sabe, ¿no?, el potencial que tiene esa colección, pero colecciones como Lázaro o Cerralbo sí necesitan esos empujes, ¿no?, de difusión, pues a través ahora de los medios que tenemos, de redes sociales o de catálogos en línea o en exposiciones temporales, porque tampoco las propias instituciones tienen, digamos, posibilidades de poder hacer grandes muestras ni publicaciones importantes, porque no podemos, ni por el personal ni por los medios económicos para poderlo desarrollar. Entonces, todo lo que sea difundir, yo creo que es vital, ¿no? Bueno, y la joya de la corona, evidentemente, es Goya, con más de, ya digo, de 900 estampas, donde está dentro de ese número de estampas, por ejemplo, de los caprichos, tenemos todas las ediciones que se han hecho, desde la primera a la última, aparte de caprichos sueltos, ¿no? De los desastres tenemos hasta la primera edición antes de la corrección de los textos, luego después de corregidos los textos. De los disparates, las pruebas de estado. De las pruebas, de las pinturas de Velázquez tenemos todas, varias de ellas, pero también pruebas de estado y algunos de los dibujos para las pruebas de las pinturas de Velázquez. De las litografías que hizo en Madrid cuando empezó él a dominar, que decía que le costaba dominar esa técnica, y madre mía lo que consiguió entre el año 20 y el año 1928, haciendo las obras maestras de la litografía como fueron los toros de Burdeos, ¿no? O sea, que del genio zaragozano tenemos de todo. Algunas estampas, aparte de las pruebas de estado, que son únicas, pues por ejemplo ahí estamos viendo el retrato de Gaulón, el que solo se conservan 2 estampas en el mundo. Y nosotros tenemos además con el retoque, porque le salió mal la primera y retocó el brazo para que pudiera quedar mejor. Nosotros tenemos esa, la del retoque del brazo, ¿no? Y luego la tauromaquia, que es muy conocida, pero quizá más que la edición póstuma que se hace en los años 50, nosotros lo que tenemos son las pruebas de estado de las piezas de la tauromaquia que no están incluidas en la serie, que es lo que se llama la tauromaquia A, B, C, D, E. O sea que eso hace que la colección de Goyas pues sea realmente importante. Perdón, ya solo me queda una. Es tan importante la colección de Goya que ha sido objeto de que artistas contemporáneos hayan hecho intervenciones con ella, como es este caso de uno de Oliver Richon, creo que es uno de los grandes fotógrafos contemporáneos, que hizo una serie, o dentro de una serie de bodegones, incluyó nuestras estampas. Y termino simplemente ya con la última, que es también de un fotógrafo, es un fotógrafo norteamericano que también nos pidió permiso para hacer con algunas de nuestras estampas fotografías, ¿no? O sea que realmente es una colección muy potente y que, ya digo, yo lanzo el dardo para hacer una cosa, a lo mejor unos catálogos en línea, uniendo a los dos coleccionistas. Bueno, no sé yo, pero a lo mejor hablaremos. Bueno, pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, Carmen. Y como he moderado fatal, porque no les he cortado nada el tiempo, porque era todo tan interesante, y no les he pasado nada de 5 minutos, 3 minutos, no, me daba cosa, pues no nos queda mucho tiempo entre debate, presentación del catálogo. No sé qué os parece, si Rebeca y yo os enseñamos el catálogo temático en 5 minutos o hacemos ahora un turno de preguntas. Tenéis muchas preguntas para los ponentes, ¿verdad? Pero queréis ver el catálogo. Lo hacemos, Rebeca, hacemos un speedrun ahí. Sí, muy rápido. Sí. Pero no vamos a dejar de hacer turno de preguntas, ¿eh? Luego al final. Hola. Es que no se oye. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, eso es. Bueno, yo tenía una intervención, aunque sea de 5 minutos. No sé si me vas a dejar. Como de 3. Ah, ostras. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer, que nunca está de más, tanto a Carmen Jiménez como a Cecilia Casas la invitación a la Subdirección General de Museos Estatales y en concreto al área de colecciones. Me acompaña mi compañera Ángela Yebra y yo misma. Sí es cierto que vamos a ver, la construcción de un catálogo siempre es un trabajo en equipo, evidentemente. En la construcción de todos los catálogos que se conocen normalmente como CERES, pero que ya explicaremos que no sería el nombramiento correcto, la denominación correcta, intervienen, pues, por un lado, en este caso, Cecilia Casas, es decir, como conservadora y responsable de la colección. Vale, pero esto, vale, sí. Ella es quien irremediablemente tiene que investigar, estudiar y catalogar esa colección que se va a publicar en un catálogo en línea, y lo hace a través de Domus, del Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica, que es el punto de partida para luego poder tener todos estos catálogos en línea. El segundo eje que interviene en la construcción de un catálogo es la División de Tecnologías de la Información del Ministerio de Cultura. En concreto, y la menciono, Sara Sánchez, no solo por ser la jefa del servicio de desarrollo de aplicaciones de Bellas Artes, sino porque es el alma, es la madre, el alma mater de todos los catálogos. Estuvo desde el inicio con los primeros catálogos CERES y sigue ahí y se ilusiona y participa, y ella es la que construye, la que modela, la que edita, la que crea esa individualización del catálogo. Y el tercer punto sería pues, todo el equipo que tenemos en el área de colecciones, que realizamos el trabajo de coordinar a todos estos ejes, y también, en caso de que sea necesario, y ahora lo veremos porque no hay un catálogo igual a otro, en caso de que sea necesario, construimos ese microespacio, micrositio a través de la plataforma en la que trabaja el Ministerio de Cultura, que es Magnolia. Y construimos ese portal, ese espacio en donde poder colgar la aplicación, el catálogo buscador, y darle su visibilidad, ¿no? En este caso, este catálogo ha sido construido por la compañera Ángeles Montesinos, pero siguiendo muy al detalle todas las instrucciones de Cecilia Casas, que son muchas. Bueno, para que veáis un poco, he hablado de que la División de Tecnologías de la Información es la que gestiona la edición de los catálogos. Los catálogos se construyen en la aplicación Java que se denomina eDomus. Es decir, parte de lo que está consignado en Domus lo absorbe, lo adquiere y le da visibilidad a través de la edición, a través de la aplicación eDomus, le da la visibilidad de un catálogo. Con eDomus se construyen los catálogos individuales, conocidos como catálogos generales de cada museo, individuales de cada museo, todos los catálogos temáticos, que ahora vamos a hacer una presentación muy rápida de los 3 modelos de catálogos temáticos, y también construye con eDomus colecciones en red. A todo esto es lo que le llamamos catálogos CERES, pero en el fondo serían catálogos de la aplicación eDomus, con lo cual, para que veáis un poco la importancia que tiene Domus, cómo se imbrica en la construcción de estos catálogos. Nosotros mostramos todos los catálogos a través del portal o de la página web de la Red Digital de Colecciones de Museos de España, y en concreto
En los catálogos temáticos, en la página de los catálogos temáticos, aquí es donde tenemos, en último lugar, porque es el más reciente, precisamente el de estampa, ¿no? El de grabado en la mirada, la colección de estampas del Museo Cerralbo. Hay 3 modalidades o construcciones, por así decir, de catálogos temáticos. En primer lugar, que es la segunda, pero empiezo por ella, sería cuando el productor, es decir, el museo, la institución, el conservador que quiere mostrar y crear un catálogo, lo produce, lo construye su contenido, su parte intelectual, y lo que hace es crear áreas temáticas, ¿vale?, para donde alojar una serie de registros, y que el usuario va a acceder a esa agrupación temática previamente establecida por el museo o la institución o la persona que está componiendo intelectualmente ese catálogo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los hay tanto en diferentes modalidades. Por un lado, cuando hay simplemente una construcción temática, es decir, un área, una agrupación temática. Por ejemplo, se ha quedado en blanco. Vale, debería de ser más rápido, es más rápido. Bueno, en este caso es cuando directamente, es que lo que pasa es que no vamos a ver cuándo termina, cuando directamente te llega a esa selección, a esa agrupación temática que está previamente establecida. En otros casos podemos llegar a diferentes, es decir, se ha construido el catálogo donde hay diferentes, 2 o más agrupaciones temáticas. En ese caso, el catálogo lo que requiere es un micrositio, un espacio en donde alojarse, donde alojar todas esas múltiples agrupaciones temáticas previamente establecidas. Por ejemplo, Altamira, el primer arte, si nos vamos a su contenido, al diferente contenido que hay en el micrositio, podemos ir a diferentes, ahora a ver si entramos, hay problemas para cargar esto, ¿vale? Vale, un momento, sí. Es que no puedo ni ir a ello. Vale, pues aquí accederíamos directamente a esos registros. No. Sí, este es el tuyo. Vale. Pues lo siento, no vamos a poder verlo. En segundo lugar, lo que tenemos son que es el origen de los catálogos, es el primer catálogo, por ejemplo, este es el primer catálogo que se creó, que es cuando directamente vamos al catálogo buscador. Es decir, no hay una selección previa, no hay una agrupación previa de registros, sino que directamente tú entras a buscar al catálogo buscador por diferentes pestañas o diferentes formas, ¿no? Desde una palabra, una búsqueda, lo que se llama la búsqueda general, la búsqueda por campos o la búsqueda avanzada. Y la tercera modalidad de catálogo, y aquí es donde entra grabado en la mirada, es cuando unificamos las 2 modalidades. Es decir, en un mismo catálogo se pueden encontrar diferentes formas de acceder a la colección. Por un lado, cuando el usuario de forma libre puede realizar las búsquedas de la forma en la que estime oportuna y puede viajar y perderse por todos los registros, por todos los bienes. Y, en segundo lugar, cuando el museo o el productor del catálogo ha establecido una serie de parámetros, eso luego entrarás tú a definirlos, una serie de agrupaciones, una serie de temáticas donde cabe la explicación, cabe el mostrar diferentes imágenes sobre esta agrupación y, por supuesto, te redirige directamente a esa selección que previamente ha hecho. Precisamente para no perder al usuario en esas búsquedas amplias, los catálogos CERES muestran diferentes formas de ayudar al usuario. Una de ellas, la principal, es que en todos los campos, excepto el de inventario, hay una serie de agrupaciones de los términos que entran dentro de este catálogo por
alfabéticamente, ordenados alfabéticamente, de tal manera que el usuario puede saber exactamente cuál es el contenido del catálogo, por ejemplo, en este caso, qué autores forman parte de ese catálogo y hacer esa búsqueda, ¿no? Es una forma de ayudar a la búsqueda. Otra de las formas que tenemos también de ayudar al usuario es, por ejemplo, en aquellos campos que coinciden con el portal de tesauros del Patrimonio Cultural de España, ¿vale?, que publica sus tesauros, le ayudamos también a encontrar esas definiciones de los términos para él poder saber si ese término es el adecuado o no. Y esto nos lo indica este cuadernito que aparece a continuación, que lo que hace es redirigirnos al portal de tesauros y explicarnos ese término para saber si el usuario lo tiene que elegir o quiere elegir ese o quiere elegir otro. Ya cedo la palabra a Cecilia. Vale, y yo voy a leer para no tardar mucho tiempo y si quieres, mientras yo leo, tú navegas. ¿Quieres? Venga. Bueno, que Rebeca es la jefa de colecciones de la Subdirección General de Museos Estatales y antigua conservadora del Museo Cerralbo y amiga. Así que, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias de nuevo a la dirección del museo, a todas mis compañeras y de nuevo al equipo de la Subdirección General de Museos Estatales por hacer posible este catálogo temático. Por supuesto, a los ponentes de la mesa redonda de hoy por participar en su presentación y arroparlo. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que durante décadas han contribuido al estudio de esta colección. Técnicos, catalogadores, documentalistas, fotógrafos, a todo el personal que ha contribuido. La colección de artes gráficas del Museo Cerralbo ha sido durante muchos años muy desconocida y solo un pequeño porcentaje de la misma estaba hasta ahora visible en nuestro catálogo de Ceres, como un 10%. El año pasado tuvimos la exposición temporal que hemos mencionado varias veces y la publicación del catálogo impreso, en el que se publicaron 84 piezas, solo de estampa eran solo 40, que por cierto lo tienen a la venta en efectivo después. Y hoy, por fin, gracias a este catálogo, tenemos toda la colección de estampa publicada en red, como era nuestro objetivo. Hoy presentamos este catálogo que reúne más de 1.500 obras, de las cuales 1.250 son estampas, pero incluye también la colección cartográfica con unos 100 ejemplares que he catalogado junto con la bibliotecaria Cristina Recoder, que está hoy con nosotros, 139 fotografías del fondo fotográfico que reproducen estampas y que probablemente Cerralbo usó para documentarse y aprender sobre artes gráficas, y una selección representativa de 20 matrices de impresión con su prueba de impresión en papel de un fondo total de 1.230. Todas estas colecciones quedan ya a disposición del ciudadano, ya sean estudiantes, especialistas o curiosos. A través del apartado Recursos del catálogo, hemos querido apoyar en el estudio de las artes gráficas con diferentes enlaces de referencia, un pequeño listado bibliográfico y más adelante mi intención es ofrecer un listado de los grabadores, litógrafos y xilógrafos que tenemos presentes en la colección. Y en el apartado Colabora, que es para mí muy importante, damos idea de esta filosofía del catálogo temático que está abierto a sugerencias, colaboraciones, investigaciones externas, publicaciones de otros especialistas. Estamos abiertos. Correcciones, tienes mal esta ficha, lo que sea. Pretende ser un catálogo vivo y buena muestra de ello también es la catalogación de las filigranas papeleras de las obras, que si bien ya se han incluido en la documentación gráfica de las estampas y son consultables en el catálogo, ahí al final, están pendientes de catalogación, ellas individualmente como filigranas, y de su inclusión en el corpus hispánico de filigranas. ¿Vale? Podemos acceder a las fichas de las obras, como nos ha explicado Rebeca, desde el buscador, como ocurre tradicionalmente en Ceres, o bien desde los apartados temáticos del catálogo que también hemos estado viendo, que son pues, obras de grandes maestros, reproducción de obras de arte, cartografía, todo categorías de las que también nos han hablado Victoria, Pedro y Carmen, y teniendo en cuenta que muchas obras están listadas en más de un apartado temático. Por ejemplo, una puede estar en grandes maestros y después vas a filigranas y te la vas a encontrar también, la misma pieza. Y respecto al modelo de fichas catalográficas, indicar que se ha dado prioridad a los campos técnicos, tomando como modelo otros catálogos nacionales e internacionales, pues desde el Prado al Lázaro
a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero sin perder de vista la accesibilidad de la información, es decir, sin tampoco ponernos demasiado técnicos. Aspirando a un estudio más técnico que divulgativo, todas las fichas tienen su encuadre cronológico, técnico, su clasificación razonada, autores, inscripciones, firmas, marcas. Y, por cierto, un guiño a esta casa es que en la razonada hemos incluido siempre la información sobre la ubicación original de aquellas estampas que decoraban las estancias del palacio en el momento de los inventarios del 22 y el 27. Y pues nada más. Muchísimas gracias. Y damos pie al turno de preguntas. Sí, claro. Si tenéis preguntas para Pedro, Carmen, Victoria, que sigue en línea. Bueno. Gracias, Rebeca. Piu, piu, piu. Preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por esta interesantísima mesa redonda. Tenía una pregunta para Pedro y otra para Carmen, que realmente es un poco extensiva al resto de quienes habéis intervenido hoy. Pedro, cuando has hablado de utilizar la estampa como estrategia de divulgación de una colección, cuando nos hablabas de CEAN, me preguntaba qué canal se utilizaba para vender esas estampas, qué público potencial adquiría esas estampas y si esa venta se podía entender como un canal de financiación del propio coleccionista o a quien repercutía económicamente esa operación. Y bueno, si hago ya la siguiente. Carmen, nos decías, ha habido un momento que has comentado esos problemas de conservación en relación a las instalaciones que en su momento pues, no cumplían con las condiciones óptimas necesarias que ahora sí tienen los museos. ¿Cómo conserváis actualmente esa colección? Y como decía, tanto en el caso del Museo Lázaro o como el resto de los museos que están hoy representados, siendo miles de piezas, como nos habéis dicho, ¿qué sistemas de almacenamiento y también de orden tenéis? Muchas gracias. Pues muy interesante la pregunta. Nosotros ahora mismo, bueno, prácticamente como casi todos los museos, tenemos un espacio que lo llamamos Gabinete de Estampas y Dibujos, que reúne una serie de condiciones de temperatura y humedad diferentes, acondicionadas a la estampa. Están distribuidas en planeros, separados los dibujos de las estampas y todas las estampas las tenemos con passepartout. No hay ninguna que no tenga, y luego a la vez están metidas en carpetillas de papel no ácido y todo eso metido en cada uno de los cajones. Tenemos evidentemente la relación de lo que hay en cada uno y dentro de esas carpetillas un poco sirve la numeración para localizarlas muy semejante a lo que son los libros, ¿no? Pues se pone el número de inventario y luego del 1 al 33 o del 1 al 12 en una carpetilla, ¿no? Entonces tú abres el cajón y tienes tu relación y dices planero 7, cajón 16, 33, miras y tardas nada en sacarla, ¿no? Y bueno, ese es el método que tenemos. Cuando se presta alguna pieza para alguna exposición, tiene que salir enmarcada del museo, no sale si no está así, y a la vez tiene que llevar los materiales de conservación adecuados, aparte del passepartout que ya tiene, se le mete un pliego de Absorb por la parte de atrás para evitar que sufra mucho cambio de temperatura o humedad respecto de dónde está almacenada a dónde tiene que ir. Y ese proceso de enmarcado se hace dentro del mismo gabinete de estampas y dibujos. Pues respecto a tu pregunta, la mayoría de esas estampas debían regalarse.
Y la estrategia no siempre debía funcionar porque, por ejemplo, el infante Sebastián cuando muere tiene incluso 200 ejemplares, 300 de alguna de las estampas de su colección que había reproducido. Es decir, por ejemplo, del Martirio de San Sebastián se inventarían, yo creo que recordar que unas 300, además en distintos papeles, porque él hizo de muchos de sus cuadros famosos, hizo varias, no hizo una sola tirada, sino que hizo varias tiradas en distintos tamaños y distintos papeles. Y quiero recordar que del Martirio de San Sebastián había como unas 300 al morir él. Entonces entiendo que no funcionaba muy bien la estrategia, o que bueno, pues luego se lo olvidó, en fin, era un señor caprichoso el infante Sebastián, por muchos motivos. Y en otros casos yo creo que se regalaban. Hasta donde yo sé era una estrategia más, claro, funcionaba mejor si en una visita a tu casa pues le regalabas la litografía o la estampa del cuadro que habías encargado a Carlos Luis de Rivera, por ejemplo, los Osuna. Hasta donde yo sé, muchas de ellas, insisto, la vía comercializadora no existía, sino que se regalaban, se daban como regalo. Hay muchos en realidad, y algunos de ellos, algunas de esas estampas, pienso por ejemplo en un grabador italiano, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que reproduce un fresco de Signorelli por encargo de Castro Serna, del marqués de Castro Serna, y él mismo paga la estampa y se la regala a Castro Serna para conseguir su beneficio. En este caso no es una obra de Castro Serna, pero sí se la regala a un coleccionista para que el coleccionista pues tenga bien, y hace una tirada, lógicamente no hace solo una estampa, una estampación, sino que hace varios ejemplares, y en ese caso se lo regala para conseguir su beneficio. Eso digamos, otra vertiente de esto, ¿no? Del grado de reproducción. Pero en el caso de los coleccionistas, hasta donde yo sé, y el caso del infante Sebastián creo que es el más claro, lo regalaban. No se vendían nunca las estamperías, sino que se distribuían gratuitamente. Al fondo ya. Para ti, Cecilia. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. No, Rafael, que me ha hecho mucha ilusión que en el catálogo se haya hecho un apartado para las artes gráficas. Es muy interesante y a raíz de esto quería preguntarte si en la colección hay pliegos de cordel y aleluyas. Ojalá. Me encantaría. Para la exposición temporal, de hecho, expusimos un aleluya, pero nos lo tuvo que prestar el IFRAG, que sí que tiene una colección espectacular de muchísimos ejemplares, pero nosotros precisamente no. Quizá tengamos una estampa algo relacionada, una Santa Lucía por ahí que la tengo un poco desubicada, pero no es exactamente una aleluya ni un pliego de cordel, pero sí que puede estar un poco relacionada con ese carácter de difusión de la cultura mediante la imagen de la misma época, digamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la intervención. La conferencia, o sea, las presentaciones fueron geniales. Mi pregunta va enfocada a Pedro Martínez, ¿verdad? Ajá. En el caso de Cuba, por ejemplo, tengo entendido que hubo 16 obras, pero en este caso pinturas, que la reina regente María Cristina hizo como una prestación al Museo Bacardí de Santiago de Cuba, y que muchas de estas piezas se perdieron en el tiempo y otras se recobraron en el Museo de Bellas Artes de Cuba. Tengo entendido que la familia, por ejemplo, los pintores madrazos del siglo XVIII al XIX, influenciaron, sobre todo en el siglo XIX, muy notablemente a la Academia de San Alejandro en La Habana, sobre todo en el tema del grabado, influenciando a grabadores tan importantes como Laplante y otros pintores locales, grabadores locales. Me pregunto la siguiente: ¿tienes entendido si hay algún grabado que se hicieron a partir de estas obras prestadas al Museo Bacardí, que se perdieron en colecciones privadas, que se hicieran grabados de estas pinturas específicamente? No, hasta donde yo sé no, porque eso es una cuestión, bueno, lógicamente una batalla perdida para el Estado español, porque ya forman parte yo creo que el Estado español renunció, o ni siquiera con un silencio administrativo renunció a recuperar estas piezas, pero de estas piezas no existía memoria gráfica hasta que en el año 90
95-96 van allí 2 conservadores del Prado y fotografían las piezas. Es decir, no se sabía por inventarios y por algunas fotografías antiguas cuáles eran esas piezas, pero no había grabados. Lógicamente, si hubiera habido grabados, los hubiéramos conocido y hubiera sido el proceso de investigación hubiera sido diferente. Pero tuvieron que ir allí a identificar las piezas y simplemente a identificarlas porque ya están perdidas. Esto fue un depósito del Estado español que a raíz de la independencia de Cuba, pues el Estado cubano, el nuevo Estado cubano, entendió que esas piezas eran suyas y el Estado español las perdió. Eran bastantes pinturas depositadas por el Museo del Prado en el Museo Bacardi de La Habana. Siguen existiendo esas pinturas, están allí. Ellos las lucen orgullosos como una especie de depósito del Prado, pero en realidad ya no son piezas que a nivel inventarial están como perdidas, ¿no? Como, en fin, bajan inventario, ¿no? Y en cualquier caso no consta que se hicieran reproducción, ni siquiera había reproducción fotográfica antigua. Hubo que ir allí a identificar las piezas. Había alguna fotografía antigua, eso sí, de estas cosas que salían en las salas del museo y se podía identificar algún cuadro, pero del resto no existía reproducción ni grabada ni fotografiada. Y respecto a lo que me comentas de Federico de Madrazo, están identificados algunos de los retratos que Federico de Madrazo hace por encargo de el Banco de La Habana, una especie de, la institución bancaria principal de lo que entonces no era todavía el Estado, sino que era Cuba, ¿no? Y hay identificado un retrato de Isabel II que él lo pinta y lo envía allí. Y luego yo no he localizado, y a pesar de que he contactado con conservadores cubanos, no he localizado otro retrato que hace de un amigo suyo y que envía allí, pero no está localizado. Pero no me consta que tuviera, es decir, la relación de Federico de Madrazo, sobre todo de Federico de Madrazo, más que de otro de la familia, con La Habana o con Cuba, se reduce al envío de retratos que él hace, al menos uno de su mano, que es el de Isabel II, otros y retrata también a varios banqueros y próceres de la isla, y luego otro retrato que es el que te digo que no tengo identificado, pero son todos pintados, son retratos que él pinta aquí y envía barco, envía a Cuba. Pero no tengo constancia de que hubiera una relación o de que él enviase algún grabador allí en ningún momento. No me consta. Pues muchas gracias.